José, ahí se ven las diapositivas. Sí, todo perfecto. Si querés las puedes poner en pantalla completa, si querés, para que se vea más grande. Eso. Sí, ahí está en pantalla completa. Bueno, primero que todo lo que dice José, le agradezco mucho, y resaltaría que sí, somos amigos. Venimos de un mismo grupo de investigación. Agradezco muchísimo a él esta invitación. Me parece muy chévere. Cuando él me propuso esto, le dije que sí de una, porque yo creo que una de las cosas que más nos apasiona es no solo la investigación, sino también con estudiantes, con todo tipo de personas, compartir todo lo que hemos investigado y todo lo que podemos aportar, pero también ustedes nos pueden aportar. Es una conferencia, pero más bien es una charla y en cualquier momento pueden hacer preguntas o si quieren las preguntas al final como deseen. Me hubiera encantado estar presencialmente, pero pues como ya lo mencionó José, estoy en México haciendo el doctorado. Y bueno, y estábamos hablando sobre el tipo de conferencia que podría dar. Usualmente mi enfoque de investigación es más desde la filosofía y la administración, pero claro, a mí también me encantan este tipo de temas que tienen que ver con la formación investigativa, así que propusimos esta charla que se titula ¿Cómo cultivar el espíritu científico en los jóvenes investigadores de ciencias administrativas? O sea, ustedes, ¿cómo cultivar su espíritu científico o de investigación científica? Que es una pregunta bien interesante que planeo abordarla de la siguiente manera. Resulta que nosotros, no sé si José acordará, pero cuando estábamos, eso fue más o menos antes de 2018, sí, digamos, estábamos en el grupo de investigación, creo que fue desde 2016 hasta 2018, hicimos un gran proyecto de investigación para conocer, digamos, como las tendencias de investigación pues en la disciplina administrativa en Colombia, en algunas de las mejores universidades, y pues yo aproveché y ahí hice mi tesis de maestría en administración, y abordamos un problema que tiene que ver con esta charla. Y el problema es cómo formar en investigación a los pregrados de administración en Colombia. Ahí tengo unos pequeños resultados y con eso inicio la charla en el primer punto. En el segundo punto, pues me voy a centrar en el documento que yo les compartí. No sé si todos lo pudieron leer, espero que sí. El de la vocación del investigador. Espero que lo hayan podido leer. De todas maneras, aquí lo vamos a hablar. Y este texto me encanta. Es de mi director de tesis, el profe Jorge Ríos Alay. Y bueno, vamos a discutir un poquito de esto porque en efecto aborda ese problema central de cómo formar ese espíritu científico. Y luego, pues hablaremos un poquito de los motivos para investigar en ciencias administrativas. Empecemos por acá, ¿sí? Con lo de la investigación que les mencionaba hace un momento, de lo cual ahí en pantalla les coloco dos productos, que fue por un lado mi tesis y por otro lado un capítulo del libro que a propósito publicamos con José, el profe Carlos Tello, otro amigo de nosotros que es Mateo, y mi persona, en donde más o menos yo podría resumir lo siguiente, ¿sí? Digamos que para propósitos de esta charla, resaltaría para ustedes estos resultados, ¿sí? Que ven ahí en pantalla. Lo primero, nosotros cuando hicimos la investigación nos encontramos con algo, en términos académicos se dice isomórfico, o sea, que se parece. O sea, nos encontramos con una característica igualítica para todos los pregrados de administración de las mejores universidades que nosotros seleccionamos con un ranking, ¿sí? Encontramos algo similar. Preguntarnos pues por la formación investigativa. Y es que se parecen en algo, y es en la ausencia de materias de investigación. O sea, casi todas las universidades que seleccionamos, eh, que eran de las mejores del país, que tenían programas de administración, pues tenían ausencia de materias de investigación. También otro resultado que encontramos es que la mayor parte de los investigadores que entrevistábamos y los grupos de investigación a los cuales llegamos, ellos nos decían que la cultura investigativa era mucho más importante que todos los requisitos formales para que haya formación investigativa. Por requisitos formales
por ejemplo, entendamos las materias. Es decir, muchos investigadores nos decían, es mejor para que haya investigación que haya una cultura investigativa a que haya materias de investigación. Sin embargo, también nos encontramos algo bien importante, y es que esa cultura investigativa no persiste en el tiempo, es decir, no tiene mucha trascendencia si no hay materias, si no hay elementos formales que hagan que esa cultura permanezca en el tiempo, se institucionalice. Es decir, en palabras muy sencillas, para que haya, para que un programa de pregrado, por ejemplo, creo que me corriges, José, es la Uniminuto, ¿cierto? Ustedes son chicos de la Uniminuto, ¿cierto? Correcto, correcto. Exacto. Es decir, que para que en la Uniminuto ustedes hasta les llegue a interesar la investigación, además de además de que haya una cultura investigativa, es decir, que se les incentive, que se les motive, que hayan eventos de investigación, por ejemplo, conferencias como esta, o por ejemplo, que el profe José les cree un semillero o algo así. Y además de que haya cultura investigativa, deben haber espacios formales, como por ejemplo esta clase, para que eso se mantenga en el tiempo y se institucionalice, ¿sí? Es decir, las dos cosas son necesarias. Luego, entonces uno podría decir, bueno, entonces la mayor parte de los programas están cometiendo un pequeño error, y es que pues están omitiendo las materias de investigación que son tan importantes. Muy bien. Ahora, yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué si yo entré a estudiar administración me tienen que enseñar a investigar, ¿no? La mayor parte de los estudiantes de administración, cuando entran a estudiar administración, no entran a aprender a investigar. Pero lo mismo podríamos decir de muchas carreras. De hecho, muchas disciplinas, no solo de las ciencias sociales, sino de otras áreas, entran a ciertas carreras no porque quieran investigar, ¿sí? Pero se encuentran con una realidad, y es que casi en todos los programas de estudio se encuentran con materias de investigación. ¿Por qué? Vamos a abordar eso. Lo primero que quiero que analicemos es un poquito de las claves que están en esto de la vocación de ser investigador, que nos trae en este documento el profesor, el doctor Jorge Ríos Alay, ¿sí? Yo saqué una frase que me encantó, que está al final del texto. El texto era cortico, ¿no? Eran 4 páginas. José, me corriges, ¿cierto que ellos lo leyeron, cierto? Sí, supuestamente. Per Perfecto. Si no les haces un quiz ahí sorpresa, mira, no. Está Entonces, preparado. perfecto. Entonces, aquí empieza el quiz, muchachos, no mentiras, no. Al final del documento hay una frase que me encantó, y es esta. Me permito leerla. La actitud interrogadora del hombre ante el universo, su inquietud persistente de preguntarse y responder, su anhelo de saber, coayudaron sustancialmente a su conformación como Homo sapiens. Hoy en día, el amor por la verdad que palpita de manera intermitente en el espíritu del buscador de razones, la vocación del investigador, no solo es necesaria para conseguir nuevas verdades, es imprescindible para seguir haciéndonos humanos día con día, de aquí que nunca sea suficiente insistir sobre su trascendencia. ¿Por qué será que es importante la vocación en la investigación? ¿Sí? ¿Y qué es eso de vocación? ¿Cómo conseguimos vocación? Porque es que algunos dirán, por ejemplo, no, es que yo no me meto a la investigación porque pues es como complicado, ¿no? Y además de que otros también se preguntarán, bueno, pero es que no le veo ningún interés a la investigación, ¿cómo adquiero ese interés? Pero eso nos remite a otra pregunta, es cómo en general los seres humanos nos interesamos por las cosas. Y a partir de ese interés, ¿cómo adquirimos una vocación? ¿Sí? Este texto corto, ¿sí? Que a propósito es de una editorial de una de las mejores revistas de investigación en la administración de Latinoamérica, que a propósito el profe Jorge Ríos Alay fue por mucho tiempo su editor, el encargado. Este profesor pues que ahorita tengo el privilegio de tenerlo como director de tesis, es un gran referente en la administración aquí en México, pero también en Latinoamérica. Y ha trabajado, digámoslo así,
mucho el tema, bueno, ha trabajado diversos temas, pero sobre todo este tema de los problemas del lenguaje, ¿sí? En la administración. Y también, obviamente, le ha interesado la formación de investigadores. Digamos que es una de las cosas que le interesan ahorita. Y él preparó este texto como una editorial, digamos que cuando hacen en una revista científica, la presentación de la revista es la editorial, lo que ustedes acabaron de leer. Esa es como la presentación luego de esa editorial vienen pues los capítulos de cada artículo de la revista, ¿no? Y ahí tocó un tema muy importante que tiene que ver con esto de la vocación del investigador. Lo primero que dice al respecto es que puede jugar un papel definitorio, crucial, en la conformación del ser de todo hombre, toda vez que puede ser la motivación que impulse y oriente su autocontemplación y maduración. Es decir, lo primero que introduce a propósito, citando a un filósofo español que vino acá a México y que a propósito les dejó muchas enseñanzas a los de administración, porque esto es bien curioso. En la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, entre sus tantas especialidades, una característica bien importante es que están ciertos grupos, cierto grupito, está muy influenciado por la filosofía, ¿sí? Y bueno, eso ha sido genial para mí porque a mí me gustan mucho esos temas. Y resulta que se dejaron mucho influenciar, para fortuna de ello, de este gran filósofo español que vino acá a dar acá a México. Y lo que decía este profesor, que se llama Eduardo Nicol, es que es unas cosas bien interesantes, es que nosotros los seres humanos, a diferencia de, por ejemplo, los animales, no venimos ya con un propósito dado en el mundo, ¿sí? Sino que para comprender nuestro qué hacer en el mundo, nuestro propósito, ¿sí? No solo dependemos de lo biológico, sino también de lo social. Siempre tenemos como una especie de vacío. Somos libres, pero al ser libres, tenemos un hueco que no hemos llenado y que no vamos a llenar nunca, que se refiere a qué voy a hacer en la vida, ¿sí? Y que se refiere también a qué puedo aportar a los demás. Y resulta que, vaya cosa interesante, la vocación es una de esas cosas que te ayuda a completar como ser humano. Es decir, nosotros siempre buscamos completarnos, formarnos, transformarnos, ¿cierto? Y resulta que la vocación es crucial para eso, ¿sí? Y a propósito, define la vocación como un llamado que el hombre recibe de sí mismo, o sea, de uno mismo, hace un llamado a uno mismo, pero a partir del ejemplo de otros. Y aquí viene el tema, un primer tema bien interesante. ¿Cómo adquirimos vocación? Se preguntarán ustedes. Primero, mire, ¿sí? ¿Qué maestros puede tener alrededor? Esta relación discípulo-maestro está ahí encarnada. No sé si se recordarán, ¿sí? Pero esta noción de discípulo-maestro viene desde hace mucho tiempo. Ahí hay una imagen de un gran filósofo en la antigüedad que fue Sócrates. ¿Y por qué lo traje ejemplo? Porque si hay un ejemplo perfecto de discípulos y maestro, ese es, el de Sócrates y sus discípulos. Fue un gran maestro griego, para algunos el mejor filósofo griego. Tuvo muchísimos discípulos y resulta que era tan impactante, ¿sí? Sus enseñanzas filosóficas, que incluso, ¿sí? Los políticos de aquella época, ¿sí? Siempre ha habido una mala relación entre los políticos y los filósofos, lo señalaron a él de corromper la juventud. Y la razón por la que corrompía la juventud era porque les enseñaba a pensar críticamente, ¿sí? Sócrates, de alguna manera, los ponía a cuestionar, ¿sí? La manera como se administraba la polis griega, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los políticos lo veían como un peligro por ahí, ¿no? Lo llevaron a juicio, ¿sí? Lo sentenciaron, ahí les estoy contando un pequeño resumen, y sus discípulos lo querían tanto que inclusive trataron de sacarlo de la cárcel, ¿sí? Pero Sócrates prefirió no hacerlo. A él lo habían condenado por beber un veneno, que es la cicuta. Esa es la imagen que está representando el momento cuando Sócrates está a punto de beber el veneno con el cual se va a morir, la cicuta. Y la última enseñanza que les deja a sus discípulos, ¿sí? Ahí en la cárcel, a punto de beber la cicuta, es que se pone a filosofar, se pone a hacer filosofía ahí sobre la muerte, ¿sí?
y concluye que pues que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque pues no le puede uno tener miedo a algo que uno no conoce, ¿sí? Esa es la, bueno, además de que él creía un poquito en esto de la inmortalidad del alma. Esa relación discípulo-maestro es crucial. Muchos de los discípulos que estaban en esa escena, digámoslo así, crearon sus propias escuelas filosóficas, cada uno con una vertiente distinta, pero con algo de influencia de Sócrates. Nos dice Eduardo Nicol, o bueno, Jorge Ríos Salay, a partir de Eduardo Nicol, que la vocación nace, ¿sí? De que yo tomo como inspiración, digámoslo así, a alguien que quiero de alguna manera ser como esa persona o incluso superarlo, ¿sí? Y nos ha pasado siempre. Por ejemplo, algunas personas han querido aprender a ser futbolistas porque vieron algún gran futbolista que les llamó la atención. Otros, por ejemplo, les gustaría hacer, incursionar en el arte, por ejemplo, les gustó la danza árabe, porque veían en Shakira ese gran movimiento que tenía, entonces les llamó mucho la atención, ¿no? Nosotros los seres humanos, gran parte de ese vacío existencial lo llenamos porque vertimos esas aspiraciones de qué queremos ser y vemos un modelo a seguir, a alguien que nos inspira. Y en el mundo académico pasa así. Un maestro, ¿sí? Eh, Tanto el maestro elige sus discípulos como los discípulos eligen al maestro y se complementan y llenan ese vacío que permite la vocación. La vocación es elegir como modelos a seguir, ¿sí? Y de alguna manera permitir que ese camino les permita cumplir un propósito. Algo bien curioso, digamos que no sé si hay menores de edad allá, José, si hay menores de edad le tapan los oídos, pero también hay una relación muy extraña, era tanto el amor que los discípulos de Sócrates sentían por Sócrates que algunos incluso se enamoraron de Sócrates. Y bueno, ustedes no sé si saben, pero pueden googlearlo. Inclusive los griegos tenían unas maneras muy extrañas de relacionarse entre discípulos y maestros. Pero bueno, la primera pregunta que les hago, ¿sí? Para aquellos que de alguna manera se han preguntado, bueno, pero ¿cómo elijo eso? ¿Cómo elijo un maestro, no? Lo primero que deben preguntarse es, ¿cuáles personas han elegido como dignos de imitar? ¿Sí? ¿A qué personas, sí, les ha en su vida, ¿no? Y ahorita que están en el mundo académico, qué profesores, qué investigadores o qué personajes, ¿sí? Les parecen dignos de imitar, ¿sí? O en su vida personal también, ¿qué personaje les parece digno de imitar? Y eso también nos lleva a otra pregunta. Esta pregunta siempre es un poquito matadora en el campo de estudio de la administración y es también, ¿qué autores o pensadores conocen ustedes del mundo académico de la administración? Eh, Más allá de los clásicos, más allá de Taylor y Fayol, ¿no? Actualmente vivos, ¿sí? ¿Qué autores, qué pensadores conocen ustedes? ¿Cuáles son los mejores autores de administración, por ejemplo, de Colombia o de América Latina, ¿sí? ¿Cómo los ve usted? ¿Son dignos de imitar? Yo creo que José también coincidirá conmigo en esto, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos un maestro que es el profe Carlos Tello, ¿sí? Que a su vez él tuvo sus maestros, que son el profesor Fernando Cruz Cronfli y sobre todo el profe Edgar Varela, que de alguna manera se ve esa misma relación discípulos-maestros. Y en mucho sentido, esa relación... ¿Cómo? Sin la parte griega. Eso, muy bien, qué bueno lo anotaste, sí. Parte griega, ¿no? Nada de cosas extrañas. Perfecto. Pero sí saben que era la parte griega, ¿no? Bueno, menos mal. Sí, había una parte griega muy extraña ahí, pero no. Nosotros era una relación discípulo-maestro, pero contemporánea, ¿no? Moderna. Sin cosas extrañas. Eh, entonces, sí. De alguna manera eso nos influenció, ¿sí? De alguna manera, yo no sé si a ustedes, chicos, les ha pasado, porque a mí sí me pasó, y estoy seguro que a José también, de que a veces veamos a un profe o a un conferencista o un investigador y decíamos, wow, o sea, me encantaría ser como esa persona, o al menos me llama la atención ciertas cosas que ha hecho esa persona o ciertas formas de ser que hace esa persona, cómo encara la vida, ¿sí? Y de alguna manera eso nos empieza a influenciar, ¿sí?
Bueno, ahí está la primera pregunta que les hago. Las primeras dos preguntas. ¿Qué personas creen ustedes que son dignos de imitar y qué autores en la administración conocen aquí en Colombia, Latinoamérica, en su propia escuela Uniminuto? ¿Qué creen ustedes que son dignos de imitar? Así más o menos van eligiendo sus maestros. No necesariamente tienen que tener una relación directa de discípulo-maestro con alguien, sino también como de admiración y ahí van siguiendo esa vocación, de ahí va surgiendo esa vocación. A propósito, a propósito de eso, para muchos, me incluyo, Carl Sagan fue uno de esos personajes dignos a imitar, ¿sí? Y es que este era un gran divulgador de la ciencia. Por ahí hubo una segunda emisión de una serie muy importante que él dirigía, que era una serie de, digámoslo así, era una serie, pero de divulgación científica, que tenía varios capítulos, que se llamaba Cosmos. Sí, ahorita salió una nueva versión con un discípulo de él, que se llama Neil deGrasse Tyson. Pues para mí la serie original de Cosmos es inspiradora. Yo creo que de alguna manera sí creo que las cosas que vemos de niños y adolescentes y ahorita cuando estamos grandes nos cambian la manera de ver el mundo y nos van dando un perfil, una vocación de qué queremos ser. Yo de niño, en vez de, bueno, en ese tiempo tampoco tenía una ventaja, y es que no existía el reggaetón, entonces me salvé. Pero entonces, mentira, no es broma. Pero entonces, cuando a veces estaba frente al televisor y... ¿Cómo? Te salvaste del reggaetón, pero caíste en la filosofía. Imagínate. Entonces, justamente eso, pero mira que sí tiene razón, porque de alguna manera a veces estaba frente al televisor con mi hermano y pasaban este programa, ¿sí? Eh, y veía uno la serie Cosmos y uno le encantaba cómo hablaba este personaje Carl Sagan. De verdad, véanselo, es increíble cómo inspira a la gente a ese amor por la ciencia. Una frase que traigo aquí de él es esta que me encanta y es, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Si pensamos en la ciencia y en la investigación, nos daremos cuenta que es un proyecto grandísimo de la humanidad. La ciencia no lo hace una sola persona, lo hacemos muchísimos, ¿sí? Y cada uno de alguna manera aporta su granito de arena y va creando como una especie de cuerpo crítico de conocimientos que entre todos lo construimos. Esa amistad que incluso otro filósofo diría, Aristóteles, él a propósito decía, los amigos verdaderos son aquellos que buscan la excelencia, ¿sí? Porque a partir de ellos, uno también se puede hacer excelente. Es decir, yo sé que uno tiene todo tipo de amigos, ¿no? Pero a veces la amistad, ¿sí? Que para Aristóteles era el mejor tipo de amistad, era una amistad de alguna manera en la cual esa otra persona daba lo mejor de sí, ¿sí? Y a propósito tenía un objetivo similar al tuyo, una vocación similar, y tú también das lo mejor de ti, y siempre de alguna manera, ya sea como relación de amistad, rivalidad, ayuda a avanzar al otro, ¿sí? Bueno, continúo. Continuamos con esto de la vocación, porque a propósito de eso, encontramos que en el documento, ¿sí? Nos dicen que, claro, pues la vocación es algo deseable para desempeñar cualquier actividad, pero en especial, en lo que se trata de la investigación, no es solo algo deseable, sino algo necesario, ¿sí? Porque sin vocación no hay un buen desempeño y no hay una buena responsabilidad. Si ustedes, este fenómeno que yo sé que ustedes lo captan, cuando ven a un profesor apasionado, ¿sí? Que les gusta hacer esto, que les diga, ah, muchachos, hagamos esto, veamos, leamos esta cosa y todo esto, a veces uno se deja arrastrar por esa emoción, por esa pasión que tiene la otra persona. Y es justamente por eso, porque está esa llama, ¿sí? De la vocación. Si no existiera esa llama de la vocación, nos dice el profesor Río Salay, pues es justamente cuando suceden muchos fraudes. Algunas personas se meten a la investigación porque no hallaron nada más en qué meterse, literal.
o porque ven en ese contexto un lugar para hacerse notar, ¿sí? Pero resulta que la vocación es algo que permite que esa persona esté en la investigación con un trabajo arduo, duro, persistente. Ahí en el texto veían ejemplos, como por ejemplo el de Karl Marx. Eh, Me imagino que todos conocen a Marx, eh, pero básicamente para él hacer su trabajo, ahí mencionaba el libro de Capital, pero en general toda su obra, tuvo que sacrificar su vida, literal, la sacrificó, murió en la pobreza porque él quería ahondar esos temas de investigación, pero descuidó un poco su vida, ¿sí? A veces una pequeña crítica que yo hago ahí es como que no hay que excederse en esa vocación, que hasta el punto de que dañe tu vida. Pero sí, uno lo encuentra mucho ese tipo de persistencia en muchos investigadores. Otro dato curioso que en el texto no está, pero se los digo acá. Otro filósofo que me gusta a mí es Immanuel Kant, ¿sí? Y él, para escribir una de sus mayores obras, que es Crítica de la Razón Pura, ¿sí? Él tenía una novia y le dijo algo así como que espérame que yo termine, voy a abordar una investigación, voy a escribir un libro, espérame que yo termine y nos casamos, porque es que la novia le está diciendo, venga, ya estamos como grandecitos, casémonos, quiero ya vivir con usted, ¿verdad? Pero no, espérame, termino de hacer el libro y ahí nos casamos. Se demoró aproximadamente 10 años en hacer ese libro. Y el muy ingenuo, después de que terminó el libro, fue a buscar a su novia, que ya no era la novia, obviamente, ya se había casado, ya tenía hijos, es que para que se casaran. La persistencia, ¿sí? Es un ejemplo de muchos investigadores. Pero también está la responsabilidad. Responsabilidad que se refleja en el predominio de la verdad, es decir, todos los investigadores tenemos intereses de por qué hacemos investigación, pero no nos debemos dejar nublar por esos intereses personales sobre los datos de los hechos de la realidad, ¿no? Siempre es esa vocación siempre tiene que procurar hacer que prevalezca la verdad por encima de todo, pero también ciertas características, digámoslo así, morales, personales de las personas, como por ejemplo la integridad, la humildad y la honestidad. A propósito de la humildad, da muchos ejemplos y aquí resalto tres, ¿sí? Isaac Newton, retomando a Sócrates, y también mencionó algunos mexicas, sabios mexicas, que tenían algunas frases que reflejaban esa humildad, ¿sí? Que apunta a algo. Es imposible creer, pretender que podemos conocer todo, ¿sí? O podemos alcanzar la verdad. Y solo logramos dar un pequeño aporte en nuestro granito de arena porque nos apoyamos en otros, ¿sí? Porque tenemos amigos, maestros, investigadores, estudiantes que nos ayudan a dar nuestro pequeño aporte. Caso de Newton con su gran frase, si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, ¿sí? Haciendo referencia a que tuvo que pararse encima de, o tuvo que partir de grandes pensadores antes de él para dar un pequeño aporte. O la gran frase de Sócrates de solo sé que nada sé, que apunta a un principio de la humildad. Esa humildad, la relación entre la humildad y el conocimiento está incluso en la Biblia, pues los que crean en Dios, en Proverbios, si no estoy mal, el primer libro de Proverbios, no sé, no me acuerdo si es el 1, el 7 o el 9, dice algo así como que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, algo así. Básicamente está apuntando a la humildad, ¿no? Es imposible conocerlo todo, ¿sí? Si primero no reconocemos que es imposible ser sabio, ¿sí? Muy bien, entonces, esta de alguna manera relación con la vocación en la investigación es lo que nos permite tener esa auténtica pasión de la búsqueda del conocimiento que algunos tienen. Ese conocer por conocer, ¿sí?
que se dice que uno de los primeros de mencionarlo fue Aristóteles, con su famosa frase, todos los hombres por naturaleza desean saber, o diríamos más bien, en un lenguaje más incluyente, todos los seres humanos por naturaleza desean saber, desean conocer. Parece ser un impulso natural de los seres humanos. A veces creemos que no, ¿sí? Porque cuando pensamos en querer conocer, pensamos en el clásico esquema de la educación, donde, ay, tengo que leer, ay, tengo que hacer estos trabajos tan difíciles. No, en general, piénsenselo, cuestiónenlo. Siempre queremos conocer, ¿sí? Inclusive cuando, en este ejemplo me sirve mucho. Cuando te gusta alguien, cuando estás enamorado de alguien, la manera para que ese amor o ese deseo se pueda consumar, pues es justamente aproximarse a un conocimiento de esa persona. Y pasa también, esa misma mecánica pasa con cuando elegimos materias o temas que nos gustan. Y es que para que podamos aprender muy bien esa materia, primero nos tiene que gustar. Si no nos gusta una materia, no podemos aprenderla, ¿sí? Nuestra mente nos obstaculiza el aprendizaje. De hecho, a partir de esa lógica, muchos podrían pensar, bueno, entonces, por ejemplo, si no me gustan las matemáticas o no me gusta la metodología de la investigación, lo primero que tendría que hacer es buscar una manera para que me guste eso. Pues sí, es lo primero que tendría que hacer. Buscar razones, buscar motivos, encontrarle algo que le genere a usted una pequeña pasión, un gusto, un enamoramiento. Sin eso, no puedes aprenderlo. Es una base. Ahora, ya para ir cerrando, en el punto 3, abordemos algunos motivos, ¿sí? Para investigar en ciencias administrativas. Lo primero que quiero resaltar, que estoy seguro que, no sé si el profe José ya les ha dado clases previas, pero seguramente les ha dado a mencionar, o en su formación que ya han tenido, les han dicho que la investigación tiene una importancia para la sociedad en general, ¿no? Por un lado, para el ser humano, la investigación nos sirve para conocer más el mundo, ¿no? El primer objetivo de la investigación es generar conocimiento, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve el conocimiento? ¿Sí? Pues para comprender todo lo que hay a nuestro alrededor, la existencia del mundo, abordar las grandes preguntas, por ejemplo, ¿por qué estoy en el mundo? ¿Para qué sirve la humanidad? ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Sí? Todas esas grandes preguntas, de alguna manera, subsanan por medio de la investigación. Y también, en efecto, y sobre todo en las ciencias administrativas, se da esto de que sirve para solucionar problemas. Problemas que van desde los teóricos hasta los problemas sociales, ¿sí? Por ejemplo, cómo construir una mejor sociedad, qué le conviene más para el manejo de las organizaciones, ¿sí? Y también se desarrollan ciertas herramientas. Luego, la investigación genera conocimiento, pero en algunos casos, como por ejemplo la investigación aplicada, también se genera conocimiento, pero para poder solucionar problemas, ¿sí? Y entonces es ahí donde entendemos que existen distintas formas de investigación, perdón. Investigación humanística, investigación científica, investigación aplicada, aunque hay distintas formas de clasificarlo, ¿no? Para algunos autores, toda la investigación es investigación científica y punto, ¿sí? Pero, digámoslo así, prefiero partir de distinguir, ¿sí? Distintos tipos de investigación para que comprendamos algo que es importantísimo, muchachos, y es que un error frecuente en algunas personas que incursionan digamos que se le enciende la llama de ser investigadores en el campo de la administración, pero piensan que solo se puede investigar de cierta manera. Por ejemplo, la mayor parte de los investigadores de la administración hacen investigación aplicada, es lo que más hacen, ¿sí? Y creen que esa es la única investigación que se puede hacer en el campo administrativo, pero no. Uno puede hacer tanto investigación científica como humanística, ¿sí? Puede abordar distintos problemas, puede abordar distintas cuestiones, y no solo desde las mismas metodologías que hay, sino desde muchas otras, ¿sí? Es un gran campo, ¿sí? En el cual usted puede incursionar a distintos problemas de investigación, inclusive aun cuando la mayor parte de los investigadores se vayan por un rumbo. El camino del conocimiento
no es un rumbo específico, sino muchos rumbos, ¿sí? Todos, digámoslo así, que se supone que buscan la generación del conocimiento, una aproximación a la verdad de las cosas. Ahora, con esto, con lo anterior les quería decir que, claro, la investigación es importante para la sociedad. Piensen, por ejemplo, que sin investigación no estaríamos haciendo esta charla porque, de alguna manera, para que hayan existido los artefactos tecnológicos que tenemos a la mano, por ejemplo, en este momento yo tengo un computador acá al lado y un celular con el cual estoy dando la conferencia, ustedes allá tienen sus smartphones, tienen pues donde están viendo la proyección de la conferencia, pero en general muchas cosas que tenemos en la sociedad actualmente no serían posibles si previamente no haya habido investigación y si previamente no haya habido también otra investigación para desarrollar esos artefactos tecnológicos. Es importante para la sociedad, ¿sí? Y también podríamos decir que si no se encamina bien, puede ser perjudicial para la sociedad. Ya voy a abordar eso. Pero lo primero que quiero decir acá es que, ¿por qué debería usted o podría usted interesarse en la investigación de las ciencias administrativas? Si usted lo primero que seguramente, no lo sé, algunos de pronto no es así, pero suele ser el caso de que la mayoría de estudiantes de administración se suscriben a materias, cursos de ciencias administrativas, ya sea contabilidad, administración y demás, porque les interesa la práctica de la profesión. Piensan que, por ejemplo, solo las carreras de administración te enseñan a administrar, pero no, también te enseñan a investigar. Es decir, no es la única formación que se recibe. Y no solo pasa en este programa en el cual ustedes están, pasan en muchísimos programas, por no decir todos los programas de carreras universitarias. Hay una cuota de formación investigativa que se les da aparte de la profesión. Y quiero que se pregunten ustedes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué será que en todas las carreras universitarias dan investigación? ¿Será que si no fuera importante la investigación no las darían en las carreras universitarias? ¿Qué tiene de especial la investigación de que en toda carrera que usted se meta, se la quieren ahí cultivar? ¿Sí? ¿Por qué será importante que, por ejemplo, yo y su profe, José, estemos tan preocupados por motivarlos en la investigación a ustedes? ¿Qué tiene la investigación de particular que hace que se quiera cultivar esa gran vocación en ustedes? ¿Sí? ¿Qué tiene de importante? Bueno, además de que también cuando alguien se cuestiona este tipo de cosas y se da cuenta que puede aprender a investigar, que puede generar conocimiento, que puede cumplir su sueño de algunos, para algunos desde chiquitos decían, ah, yo quiero ser científico. Pues sí, puede ser científico social, por ejemplo, en este campo de la administración. Se dan cuenta que también hay una perspectiva más amplia, ocupacional, laboral, que ustedes pueden acceder. Tal vez algunos de ustedes algún día sean profesores, investigadores, como lo es su profe José en este momento, y no se han dado cuenta, pensaban que de pronto entrar a estudiar administración era nada más aprender herramientas, prácticas, pero resulta que también es aprender a investigar. Se abre su horizonte y a propósito, se abre otra posibilidad de alguna manera de trabajar, hacer otro oficio, ¿sí? Como investigador, que también puede ser muy bien remunerado, ¿no? Ahora, si nos preguntamos, bueno, en general, ¿cuáles han sido los motivos fundamentales por los cuales se ha generado investigación en la administración? ¿Qué es lo que más ha motivado a los investigadores en la administración? Yo puedo decir que hay muchos motivos, pero me arriesgo a señalar dos, al menos dos, que han sido fundamentales para el desarrollo de las ciencias administrativas en general. Por un lado, uno de los motivos ha sido generar conocimiento para que las organizaciones sean más eficientes, ¿sí? Esa es como la postura tradicional. Casi todos los trabajos de investigación y administración persiguen la eficiencia como fin fundamental, porque de alguna manera ven en eso, de alguna manera para que todas las organizaciones y su práctica
genere mejores resultados. Sin embargo, ha habido una corriente. Dime. Dame un segundo que necesito conectar el equipo y cambiar un momento el sonido. Dame un minuto. Perfecto, dale, pausa. Sí, pausa para tomar café. Bueno, aunque es agua. Ya a propósito, ha hecho un frío horrible en Ciudad de México. A veces extraño el calorcito de Cali y de Palmira. Pero de verdad, hace un frío horrible. Pero bueno, digamos que hoy está calmado. Pero, uy, diría yo que es un frío más tremendo ¿Puedes hablar? que el que hay en... Dime. Espérate, que creo que se fue para el... ¿Listo? ¿Puedes hablar? Listo, ¿me escuchan? Perfecto. Listo. Acuérdate de darnos espacio para si tienen preguntas o algo ahora. Que ya casi termina la Sí, hora. no, ya, listo. Me quedan 2 diapositivas. Listo, muchachos. Bueno, retomando brevemente. La mayor parte de los investigadores de la administración buscan la eficiencia, crear herramientas para hacer más eficientes a los seres humanos y que sean más productivos, ¿sí? Sin embargo, justamente por eso ha surgido otra corriente, otros motivos para investigar que es más crítica, ¿sí? Y es por qué tenemos que seguir la eficiencia. ¿A quién le conviene esa eficiencia? ¿Le conviene a los seres humanos? Surge también otra corriente, otros motivos para investigar en la administración, y es para cambiar, modificar todos esos actos inhumanos y de control social que hay en la administración. Porque de alguna manera, y aquí traigo un cuestionamiento, otra pregunta, y es que se cuestionen lo siguiente, es ¿qué es ser un buen administrador? ¿Aquel que solo busca la eficiencia o aquel que se preocupa porque los fines de su gestión generen un beneficio para la humanidad, para la comunidad, para la sociedad? ¿Sí? ¿Quién es ser un buen administrador? La mayor parte de la investigación cae en hacer más eficientes a los seres humanos, pero eso es lo que le conviene, que queremos esa lógica digamos así, de control social para la administración, es lo único que se puede investigar. Pues justamente, de hecho, han habido muchos investigadores que han cuestionado eso de la administración, ¿sí? Que a propósito, algo bien curioso que pasa hoy en día, aquí traigo a colación un libro que les recomiendo muchísimo, y es El nuevo espíritu del capitalismo de estos dos autores, Luc Boltanski y Yves Chapelo, perdón. Y es que se cuestionan algo, y es que es curioso porque el capitalismo hoy en día ha, digamos, se ha fortalecido tanto que inclusive la crítica que se le hace al capitalismo a veces termina fortaleciéndolo. Muchos movimientos sociales que buscan fines justos, como por ejemplo mayor inclusión, de alguna manera más respeto hacia el género, el respeto hacia los animales, el respeto hacia el medio ambiente, eh, es una crítica hacia el capitalismo que ha hecho que el mundo esté en una crisis, pero de alguna manera, en vez de derrotarlo, lo que hace es fortalecerlo, porque el capitalismo ha cogido una nueva estrategia y lo podemos ver en muchas plataformas. Hoy en día, casi todas las plataformas, Netflix, Disney, muchísimas, adaptan, ¿sí? Muchas de las cosas que anhelamos, que es la inclusión, el respeto hacia la mujer, el medio ambiente, pero lo hacen simple y llanamente porque eso les garantiza legitimidad y vender más, ¿sí? Así que de alguna manera también tenemos que cuestionarnos muy bien. La crítica es lo que siempre debemos hacer hacia el sistema, hacia las organizaciones, hacia la administración, pero hay un reto bien interesante y es que esa crítica no lleve a que se fortalezca más, por ejemplo, la dominación del ser humano. Un investigador, para que me entiendan de lo que les estoy hablando, un gran investigador en la administración que es conocido aquí en Latinoamérica, de la HS de Montreal, en Canadá, es Omar Actus. Y nos trae una pregunta bien interesante, o más bien una afirmación que es esta. El mundo nunca antes ha tenido tantos profesionales en la administración y nunca antes ha estado
tan mal administrado. Vivimos en la época, porque antes no había escuelas de administración, ¿no? Y antes no había administradores tan bien preparados. Pero hoy vivimos en la época donde están los mejores administradores, mejor formados en las mejores escuelas, y también vivimos en el mundo peor administrado, con crisis ambiental, con pandemias encima, y es ahí donde nos cuestionamos, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Qué ha pasado con la administración? ¿Encaminamos bien o mal la sociedad? Porque hoy en día, ustedes chicos y muchas personas que algún día van a ser gerentes de una empresa, de un organismo estatal, ¿sí? Los presidentes o los administradores, dirigen los rumbos de la sociedad. Digamos así, generan un orden social, pero ese orden social nos está matando, ¿sí? Y es justamente la investigación. A veces queremos aportar algo para ayudar a la humanidad, ¿no? Pues justamente es una de las cosas que nos debe preocupar. Para algunas personas, la administración actual ha sido la que ha causado, y muchas empresas actuales, la que ha causado la crisis en la cual vivimos actualmente. Y es donde nos cuestionamos qué podemos aportar. Bueno, la investigación puede ser un camino para esto. Muchas gracias. Y bueno, todas las preguntas que pueda alcanzar a responder, con mucho gusto. ¿Algo para hacerle al profesor X? ¿Alguna duda sobre su trayectoria, sobre lo que acabo de mencionar, algo que les haya quedado sobre la lectura? Quedemos unos 5 minutos para que nos colabore con él. Una forma muy interesante de motivar, porque yo sé que siempre hay preguntas, sino que nos da pena, es que uno empieza a preguntarles. Así que les podemos hacer preguntas nosotros. También, pero espérame que alguien por aquí tenía una pregunta. Perfecto. Para empezar a investigar. Elkin, preguntan que cuál fue tu inspiración o tu motivación para empezar a investigar. Y es muy interesante, es bien curioso porque de alguna manera me nació desde muy chiquitico, aunque yo no sabía qué era la investigación, ¿no? Pero para resumirlo y no extenderme mucho, sí, de alguna manera, no sé por qué, si fue por la televisión, justamente con los programas de televisión indicados o de pronto algunos profes del colegio me inspiraron, también profes de la universidad, y es que empecé a admirar algo, y es que me parece muy curioso. Piensen en alguien famoso hoy en día, por ejemplo, Bad Bunny, está Karol G, claro, han aportado algo, digamos, para la cultura en cuanto al entretenimiento, ¿cierto? Pero tal vez pregúntense si el nombre de Karol G o Bad Bunny va a perdurar por toda la historia de la humanidad, es decir, si de alguna manera, después de que pasen 5 guerras mundiales después y queden poquitos seres humanos, van a recordarlos. Pues tal vez no, ¿sí? Pero en cambio, han pasado muchas guerras mundiales, han pasado muchos cataclismos, y recordamos a Aristóteles, a Sócrates, a Newton, bueno, a distintos pensadores en la humanidad, a Kant, y también reconocemos a grandes investigadores. Entonces, de alguna manera me llamó la atención por qué los recordamos, o sea, qué hicieron tan grande para que los recordemos, ¿sí? ¿Qué fue aquella proeza, qué fue aquel aporte que dieron que hacen que nunca su nombre se olvide? De alguna manera eso es como un poquito vivir mucho tiempo, ¿no? Porque los recuerdan, ¿no? De alguna manera eso me fue llamando la atención porque eran como un modelo a seguir, ¿no? Grandes pensadores que de alguna manera su nombre nunca fue borrado, y no fue borrado porque lo que hicieron, lo que aportaron, perduró, ¿sí? Entonces eso me llamó la atención. Y yo creo que ha sido inspiración no solo de mí, sino de muchos. El profe José seguramente ha tenido grandes inspiraciones en la vida, que han sido, por ejemplo, algunos investigadores, algunos pensadores importantes en la humanidad. Listo. ¿Cuáles son las etapas de un proceso de investigación? X, quita Bueno. la presentación y que es en pantalla completa. Listo. Sí.
Lo que... Ah, ya tengo que volver acá. Te confieso que no manejo mucho Teams porque me vuelve relento el computador, pero bueno. Ah, claro, ahora sí los puedo ver. Listo. Eso. Bueno, pues miren, yo lo primero que les diría es que en muchos libros van a encontrar etapas de la investigación y lo que quiero quitarles es un mito. Algunos dicen, ay, miren, la investigación es haga primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Lo que les digo es lean, hay un filósofo muy interesante que es muy fácil de entender. A veces cuando digo, lean un filósofo, ay, no, qué miedo, es muy enredado. No, es muy fácil de entender, se llama Paul Feyerabend. ¿Y sabe qué les dice Paul Feyerabend? Todo eso, todo lo que les dicen, esta es la forma de investigar, es pura carreta. ¿Por qué? Porque no existe una única forma de investigar. Hay muchas etapas, hay muchas formas de investigar, ¿sí? Inclusive, si ustedes miran la historia de los grandes investigadores, lo que han hecho es cambiar la forma de investigar, cambiar la forma de cómo se tiene que hacer investigación. Si yo les dijera ahorita cuáles son las etapas de investigar, pues después no va a funcionar porque va a haber otras etapas. De hecho, hay muchas etapas, hay muchas formas de investigar. Lo que más bien resaltaría yo es que si ustedes quieren iniciar en la investigación, lo primero que tienen que tener es curiosidad, ¿sí? Preguntarse, hacerse preguntas que por ahora no tengan respuesta, ¿sí? Ver cosas que les cause duda, intriga, porque es que justamente así es que nos empezamos a enamorar de alguna cosa, ¿sí? Cuestionarse, ver el misterio. Y a partir del misterio, buscar la forma de hallar conocimiento sobre eso. Hay distintas metodologías, ¿no? Y cada metodología tiene como ciertas formas de hacerlo, ¿sí? Ciertas formas de aproximarse. De hecho, la palabra metodología viene de una palabra griega que se escribe como métodos, que significa camino. Digamos, hay distintos caminos para hallar conocimiento. Entonces, la curiosidad, el camino, pero transitar el camino con rigor y un elemento fundamental que en toda investigación siempre va a haber, crítica y autocrítica, ¿sí? Cuestionarme constantemente, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Voy por buen camino? ¿Este conocimiento será así? ¿Este autor será que me dice lo correcto? Todo lo que lean, todo lo que escuchen, inclusive esta conferencia, todo pónganlo en duda, ¿sí? Cuestionenlo constantemente, no se queden con eso. No piense que, por ejemplo, uno cuando es profe, cuando es investigador, tiene la verdad y se las está dando, ¿no? Ustedes, sí, ahí veo la primera persona que está ahí enfrente. Todos ustedes, eh, cuestionense siempre completamente lo que les diga a sus profes, lo que le diga tal investigador, puede ser la eminencia, no importa, cuestionenlo, ¿no? Entonces, curiosidad, elegir algún camino, alguna metodología con rigor, pero siempre cuestionarlo todo. ¿Listo? Diría yo que resaltaría 3 características. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Algo que les genere duda, curiosidad, o que quieran poner en duda de lo que les mencionamos. Yo les preguntaría también, por ejemplo, ustedes más bien, les preguntaría que algunos participen si quieren, qué personalidad, pero con mucha sinceridad, ¿no? Piensen en, por ejemplo, alguien que les haya inspirado, ¿sí? Alguien que les inspire. ¿Qué persona les inspira? ¿Qué personaje célebre ustedes dicen, bueno, esta persona es digna de imitar? Puede ser una persona de la farándula, no importa. Pero también piensen en alguien eh, del mundo del conocimiento. O sea, ¿por qué, por ejemplo, decidieron estudiar administración? ¿Algún personaje que les llame la atención? Esa es una buena pregunta que les está planteando él. Ustedes en su vida, ¿a quiénes consideran como una inspiración? ¿Cuál es ese ejemplo a seguir? Te recuerdo, Elkin, que aquí creo que todas son de contaduría. Contaduría. Sí. Todos. Dale, les encantan las matemáticas, ¿no? Les deberían encantar las matemáticas. Podrían pensar en un gran matemático, por ejemplo. No, muy cruel si están en contaduría y no les gustan las matemáticas, tienen que gustarles. Por ejemplo, no sé, es que es bien curioso.
Nosotros elegimos vivir muchas veces inspirados en alguien que nos llama la atención, en alguien en una gran celebridad, ¿sí? A veces eso nos mueve. Pero también, por ejemplo, algún familiar, ¿no? José, ¿en qué semestre van? Cuarto. En cuarto. Ah, perfecto. Ya han visto materias, ya han visto profes. Piensen, por ejemplo, en algún profesor que dicen, wow, me interesa cómo este profesor da clases o me llama la atención cómo hace investigación. No, ninguno. Por aquí mencionan a un profe, a un compañero de aquí del programa y sabía que alguien iba a mencionar. El profesor Giovanni, entonces él es un muy buen contador, es un ejemplo a seguir para que sepan. Tiene buen don de gentes, es muy buen profesional. Entonces, miren, es justamente de eso que habla X. Unos ejemplos a seguir, uno trata de copiar, emular, imitar y a seguir lo que ellos hacen. Es bien curioso, pero, por ejemplo, José, ¿tú te acuerdas cuando entraste al grupo de investigación? O sea, ¿cuál fue tu modelo a seguir? Te preguntaría, ¿el profe Marco o el profe Tello? Que son dos profes que para los chicos como que nos inspiraron mucho. Marco, porque Tello no estaba. Claro, fue Marco, ¿no? Ah, Y de hecho, Marco también tiene un don de gente muy bueno, ¿no? Marco es una persona muy humana. filósofo, psicólogo. ¿Cómo? Pues es que filósofo, psicólogo, sería el colmo que no supiera Ajá. hablar y entender a las personas. Yo creo que nos manipuló. Yo creo que nos manipuló. De alguna manera nos enredó. O sea, por ejemplo, a mí me interesó la investigación y me interesó administración porque un día, de hecho, yo primero estaba estudiando diseño industrial en la Nacional y nada, yo me quería cambiar de carrera y no sabía cuál y alguien, no me acuerdo quién, me presentó el profe Carlos Tello y nos quedamos charlando, tomando un café en la sala de profes toda la tarde hablando de puros temas ñoños, temas ñoños, temas bien académicos, parecíamos nerds, completamente nerds, ahí hablando de temas así. Y me encantó eso, o sea, eso me brutal. Yo dije, no, pues qué genial. Entonces él me decía, no, pasate a administración y acá y tal, y así. La amistad generó conocimiento. Y ahí surgió eso, toda esa pasión por el conocimiento. De hecho, recuerdo, hay otro profe que me llamaba mucho la atención, él se llama Alberto Martínez, y es que él explicaba cosas muy interesantes en sus clases, pero ¿saben dónde me gustaba más recibir sus enseñanzas? En la cafetería. Nos sentábamos a tomar café, a comer algo con varios estudiantes y él, a echar carreta, a hablar de varios temas, de todo un poquito. Uf, eso era, pero era bacanísimo, ¿sí? De hecho, les recomendaría, hagan más eso, ¿sí? Muchas de las cosas que nos terminan apasionando salen de tomar un café en una cafetería, relajados, ¿sí? No con el rigor ahí en la silla de donde están tomando clases, sino relajados, en un ambiente más cómodo, tomándose un cafecito, hablando paja de todas las... ¿Cómo? O una cerveza, hay que ser claros. Una cerveza. Ah, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, cosas apasionantes eran después de terminar un congreso o después de lograr algo importante en el grupo, era irnos a un bar rock, porque cosa interesante, a la mayor parte de los grupos, de los miembros del grupo de investigación, nos gustaba el rock, nos gustaban muchas series, y íbamos a un bar rock y empezábamos a hablar carreta allá. Y allá surgían muchos temas de investigación. Si algún día usted tiene una duda de qué quiere hacer de tesis de trabajo de investigación, váyase no lo estoy incitando a que se vayan a tomar, ¿no? Pero váyanse a tomar un cafecito o sí, váyanse a un bar rock, a un lugar, a un ambiente así con amigos, con alguien que les inspire y pónganse a dialogar de eso y verá que ahí surgen buenas cosas, buenas ideas. Las mejores ideas han surgido, yo creo que las mejores ideas del grupo de investigación han surgido de un bar rock o de un café, ¿no, José? Totalmente. X, vamos cerrando que ya cambio de clase.
Entonces, Perfecto. de aquí para allá, gracias por tu participación. Espero que a ellos los haya motivado un poco lo que estás diciendo. Ya ellos van a tener una tarea sobre la conferencia. Entonces, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer. Suerte con ese doctorado. Bueno. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias a José por la invitación. Con todo el gusto. Si algún día vuelvo, ya cuando esté en Colombia de nuevo y ustedes siguen ahí en la formación y José sigue siendo su profe, que me inviten de nuevo y voy a hacer presencialmente. Que estén muy bien. Vale, nos vemos. Gracias por todo. Chao.